Mi jefe robó todos mis proyectos, sin darme ningún crédito, por eso destruí toda su carrera. Cuando Carlos Mendoza me estrechó la mano por primera vez, sentí que había encontrado a mi Salvador. Sus ojos, penetrantes y seguros, me miraron como si pudiera ver todo mi potencial, todo lo que yo mismo no me atrevía a imaginar. Tenía 26 años, un título en marketing digital y la desesperación de quien ha enviado cientos de currículum sin respuesta. Él era director creativo de Nexa Innovation, una de las agencias más prestigiosas de Barcelona, y por alguna razón que entonces no comprendí, decidió apostar por mí. Veo algo en ti, Alejandro, me dijo mientras firmaba mi contrato, algo que ni tú mismo sabes que tienes. Ahora, 7 años después, mientras observo la sangre seca bajo mis uñas, entiendo perfectamente que vio Carlos en mí. Vio a alguien brillante pero inseguro. Vio a alguien que generaría ideas valiosas sin atreverse a reclamar su mérito. Vio a un esclavo creativo perfecto. No fue fácil darme cuenta. Durante años, Carlos fue mi mentor, mi confidente, casi una figura paterna. Trabajaba hasta la madrugada por una simple palmada en la espalda suya. Me mantenía despierto con 3 cafés y un modafinilo para terminar propuestas que él presentaría a la mañana siguiente. Estamos construyendo tu futuro, decía. Aprende primero, brilla después. La revelación llegó de forma accidente, como suelen llegar las verdades más dolorosas. Había desarrollado una campaña revolucionaria para Valencia Cosmetics, una marca que buscaba reinventarse en el mercado digital. Mi propuesta se basaba en un concepto innovador, belleza subversiva, una estrategia que desafiaba a todos los estándares convencionales de la industria cosmética y apelaba a un feminismo radical que ninguna marca había tenido el valor de adoptar. Había invertido 13 meses de investigación, entrevistas con activistas, análisis de tendencias sociales y un desarrollo creativo que me había costado noches enteras de insomnio y 2 relaciones personales fallidas. Aquel día, Carlos me pidió no asistir a la presentación final. Necesito que termines la propuesta para Pharmatech, me dijo. Confía en mí, me aseguraré de que tu trabajo para Valencia sea reconocido. Como un idiota, confié. Esa noche, para celebrar el éxito de la presentación, el equipo se reunió en Laberinto, un bar de cócteles en el centro. Yo llegué tarde, después de terminar el maldito informe para Pharmatech. Al entrar, vi a Carlos en el centro de un círculo de admiradores. Copa de champán en mano. Entre ellos estaba Victoria Moncada, la CEO de Valencia. Y entonces se me ocurrió, escuché decir a Carlos mientras me acercaba, ¿por qué seguir perpetuando los mismos estereotipos? Así nació Belleza Subversiva, un concepto que va a revolucionar cómo las marcas de cosmética se comunican con las mujeres reales. Me quedé paralizado, con un nudo formándose en mi garganta. Carlos continuaba explicando MI concepto, mi investigación, MIS conclusiones. Todo el grupo lo escuchaba fascinado, especialmente Victoria, cuyos ojos brillaban con admiración. Es brillante, Carlos, dijo Victoria, colocando una mano en su brazo. Nadie había entendido tan profundamente lo que intentamos hacer con Valencia. Es como si hubieras leído mi mente. La mejor creatividad viene de la empatía, respondió él con esa sonrisa que yo tantas veces había admirado. Sentí náuseas. No era la primera vez que Carlos presentaba mis ideas como propias, pero nunca había sido tan descarado, tan completo el robo, y nunca había dolido tanto. Esa noche, en mi pequeño apartamento de Gracia, no pude dormir. La rabia me consumía, me quemaba por dentro como ácido. Revisé mi historial en Nexas, 6 años de ideas brillantes que Carlos había presentado como suyas. 6 años siendo la mina de donde le extraía su prestigio, sus premios, sus bonificaciones. 6 años siendo invisible. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por el insomnio, tomé una decisión. Recuperaría lo que era mío. A cualquier precio, mi plan requería paciencia. Durante los siguientes 4 meses actué con normalidad. Seguí siendo el empleado ejemplar, el protegido agradecido. Pero bajo esa fachada, cada movimiento estaba calculado. Primero, comencé a documentarlo todo. Instalé un software de registro en mi ordenador que guardaba cada versión de mis archivos con marcas de tiempo precisas. Configuré mi teléfono para grabar automáticamente todas las
Conversaciones con Carlos ilegalmente. Lo sé, pero la desesperación hace extraños. Compañeros de cama. Creé un sistema de marcas de agua digitales invisibles en todos mis documentos, códigos que solo yo podía identificar. Pero la documentación no era suficiente. Necesitaba algo más. Algo que no solo probara el robo, sino que destruyera la credibilidad de Carlos de forma tan catastrófica que no pudiera recuperarse. La oportunidad llegó cuando Nexas comenzó a trabajar en la campaña para Banco Ibérico, uno de los clientes más importantes y conservadores de la agencia. Diseñé dos estrategias paralelas. La primera, brillante pero convencional, se la envié a Carlos por los canales oficiales. La segunda, igual de brillante pero con un elemento oculto. La guardé en mi ordenador personal. Esta segunda estrategia incluía un análisis detallado del mercado financiero español. Con una particularidad, contenía datos falsificados, estadísticas inventadas que parecían legítimas pero que un experto financiero podría detectar como fraudulentas. También incluía párrafos completos plagiados de informes confidenciales de la competencia a los que había tenido acceso gracias a un amigo que trabajaba allí. Era una bomba de tiempo perfectamente elaborada. Una semana antes de la presentación final, ejecuté la siguiente fase de mi plan. A las 2:15 de la madrugada, cuando la oficina estaba completamente vacía, entré usando mi tarjeta de acceso. Sabía que las cámaras de seguridad me grabarían, así que actué con naturalidad como si hubiera olvidado algo. Me dirigí a mi escritorio, encendí mi ordenador y comencé a trabajar. De vez en cuando miraba disimuladamente hacia el despacho de Carlos. A las 3:20 me dirigí al baño. En el camino pasé junto al despacho de Carlos. La puerta estaba cerrada, pero yo tenía una copia de la llave. La había obtenido meses atrás cuando él me pidió que recogiera unos documentos mientras estaba en un viaje de negocios. Hice la copia sabiendo que algún día podría necesitarla. Entré rápidamente con el corazón martilleándome en el pecho. El sistema de seguridad registraría la apertura de la puerta con mi tarjeta, pero eso formaba parte del plan. Me dirigí a su ordenador y lo encendí. Conocía su contraseña desde hacía tiempo. Carlos era descuidado en ese aspecto, tecleándola delante de mí en numerosas ocasiones. Accedí a su correo electrónico y busqué la estrategia que le había enviado. Como esperaba, ya había comenzado a modificarla, eliminando mi nombre y añadiendo comentarios personales para hacerla suya. La borré completamente y en su lugar subí mi segunda versión, La Trampa. Luego borré el registro de esta acción del historial del ordenador. Finalmente, accedí a su nube personal y descargué todo lo que encontré. Presentaciones antiguas, informes, propuestas. 7 años de ideas robadas, no solo mías, sino de otros empleados. La evidencia era abrumadora. Todo quedó guardado en un USB que escondí cuidadosamente en el forro de mi chaqueta. Salí del despacho, cerré con llave y volví a mi escritorio como si nada hubiera pasado. Trabajé media hora más y me fui, saludando al guardia de seguridad en la salida. En los días siguientes, actué con completa normalidad. Carlos me pidió la estrategia para Banco Ibérico de nuevo, alegando no haberla recibido. Le envié la versión original, disculpándome por los problemas técnicos. No te preocupes, me dijo. Por suerte ya tengo una versión avanzada. Sonreí. Me alegro. Estoy seguro de que será un éxito. El día de la presentación llegó. Yo no estaba invitado, por supuesto, pero había arreglado las cosas para tener acceso. Convencí a Eva, la asistente de dirección, de que necesitaba documentar el evento para el archivo de la agencia. Eva sentía debilidad por mí. Habíamos tenido un breve romance meses atrás y aunque había terminado, ella seguía haciendo pequeños favores. Me senté en la parte trasera de la sala, con una pequeña cámara de vídeo. Carlos ni siquiera notó mi presencia, tan absorto estaba en su momento de gloria. La sala estaba llena, el equipo directivo de Banco Ibérico, los ejecutivos de Nexas, incluso algunos periodistas especializados en marketing y finanzas. Carlos comenzó su presentación con su habitual carisma. Habló de innovación, de visión, de disrupción controlada. Los ejecutivos del banco asentían impresionados. Entonces llegó al análisis de mercado. Un hombre mayor en la primera fila, que posteriormente supe era el director financiero del banco, frunció el ceño.
Mientras Carlos continuaba, el hombre sacó sus gafas, se las colocó y comenzó a examinar los datos proyectados con creciente inquietud. Disculpe, señor Mendoza, interrumpió finalmente. Estos datos sobre la evolución del mercado hipotecario no coinciden con nuestros análisis internos. Carlos titubeó por un instante, pero recuperó rápidamente la compostura. Nuestros análisis son exhaustivos, respondió con seguridad. Hemos utilizado fuentes especializadas que quizás su equipo no ha considerado. El director financiero negó con la cabeza. No es solo eso. Estas proyecciones contradicen directamente los informes trimestrales del Banco de España. Y este análisis comparativo hizo una pausa, realmente alarmado. Estos datos sobre la estrategia de Bank Sabadell son información interna. ¿Cómo los ha obtenido? La sala quedó en silencio. Carlos palideció, intentó continuar, pero ahora otros ejecutivos del banco comenzaron a señalar inconsistencias, a cuestionar cifras, a detectar el fraude que yo había cuidadosamente sembrado. En la confusión, me escabullí de la sala y me dirigí directamente al despacho de Diana Herrera, la CEO de Nexas. Su asistente intentó detenerme, pero la ignoré. Necesito hablar con Diana ahora mismo, dije mientras entraba. Es sobre la presentación de Carlos. Es una emergencia. Diana levantó la vista de sus documentos, irritada por la interrupción. La conocía poco. Era una mujer de negocios formidable que rara vez interactuaba con empleados de mi nivel. ¿Qué ocurre, Alejandro? Carlos está presentando una estrategia fraudulenta al Banco Ibérico. Dije, fingiendo. ¿Angustia? Contiene datos falsificados y material plagiado de la competencia. Diana se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? ¿Puedo probarlo? Respondí, sacando el USB. Hay más. Ha estado robando ideas sistemáticamente durante años. Ideas mías y de otros empleados. Durante las siguientes 2 horas, mostré a Diana todo lo que había recopilado. Las grabaciones, los archivos con marcas de tiempo, las versiones originales de mis trabajos y cómo Carlos los había modificado para apropiárselos. Le mostré el patrón, la manipulación sistemática, el fraude continuado. ¿Por qué has esperado tanto para denunciar esto? Preguntó finalmente. Tenía miedo, respondí, con la cantidad exacta de vulnerabilidad en mi voz. Carlos, ese era mi mentor. Creía que le debía mi carrera, pero después de ver lo que estaba presentando hoy, no podía quedarme callado. Eso podría destruir la reputación de Nexas. Diana me observó durante un largo momento, evaluándome. Finalmente, asintió. Necesito tiempo para verificar todo esto. Por ahora, no digas nada a nadie. El desenlace fue más rápido y bruto de lo que había anticipado. Esa misma tarde, Carlos fue escoltado fuera del edificio por seguridad. No se le permitió recoger sus pertenencias personales ni despedirse. Diana había contactado inmediatamente con el departamento legal y, tras una revisión preliminar de las pruebas, la decisión fue unánime. Al día siguiente, me llamaron al despacho de Diana. Junto a ella estaba Roberto Salinas, el director de recursos humanos, y un hombre que no conocía, que luego supe era el abogado principal de la empresa. La situación es grave, Alejandro, comenzó Diana. Hemos verificado tus acusaciones y, efectivamente, Carlos ha violado numerosas políticas de la empresa, así como varios aspectos de su contrato relacionados con la propiedad intelectual y la ética profesional. Asentí solemnemente. También hemos descubierto algo más. Continuó, las cámaras de seguridad muestran que entraste en el despacho de Carlos la noche anterior a la presentación, y los registros informáticos indican que se accedió a su ordenador. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Este momento era crucial. Sí, admití. Entré porque necesitaba recuperar mis archivos originales. Sabía que Carlos los había modificado y temía que los borrara completamente. No estoy orgulloso de haber accedido a su ordenador sin permiso, pero estaba desesperado por proteger mi trabajo. Diana y Roberto intercambiaron miradas. ¿Eres consciente de que eso también viola las políticas de la empresa?, dijo Roberto. Lo sé, respondí. Aceptaré cualquier consecuencia. Pero después de años viendo cómo Carlos se apropiaba de mi trabajo, sentí que no tenía alternativa. Hubo un largo silencio. Finalmente, Diana habló. El Banco Ibérico ha cancelado su contrato con nosotros.
dijo. La confianza ha sido irremediablemente dañada. Carlos será legalmente responsable, pero Nexas también. Sufrirá las consecuencias de sus acciones. Me mantuve en silencio procesando la información. Era más de lo que había anticipado, pero no me sentía culpable. Carlos se lo merecía. Y Nexas, bueno, Nexas había permitido que esto sucediera durante años. Sin embargo, continuó Diana, tus acciones, aunque irregulares, han evitado un daño mayor. Tu lealtad hacia la empresa, aunque tardía, es evidente. Roberto aclaró su garganta. Hemos decidido no tomar medidas disciplinarias contra ti, Alejandro. De hecho, en vista de tu talento demostrado, queremos hacerte el puesto de Carlos como director creativo asociado. Me quedé momentáneamente sin palabras. Era más de lo que había soñado. El opuesto de Carlos, su oficina, su salario, su poder. Todo sería mío. Yo no sé qué decir. Murmuré, di que sí. Sonrió Diana. Necesitamos reconstruir nuestra relación con el banco, Ibérico y otros clientes. Tu honestidad y creatividad serán fundamentales. Es una oferta generosa, dije finalmente, pero necesito pensarlo. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Nadie rechazaba una promoción así. Por supuesto, dijo Diana, recuperándose rápidamente, tómate unos días. No necesitaba días para decidir. Lo que necesitaba era ejecutar la fase final de mi plan. Aquella noche, llamé a 5 clientes clave de Nexas con los que había construido relaciones durante años, clientes que sabían que era yo, no Carlos, quien realmente entendía sus necesidades. Les expliqué mi situación, les conté la verdad sobre Carlos y les hice una propuesta: dejar Nexas y fundar mi propia agencia, con ellos como primeros clientes. 4 aceptaron inmediatamente. El quinto necesitó una llamada adicional al día siguiente, pero finalmente accedió. Con esos compromisos en mano, visité 3 bancos. Obtuve el préstamo en el segundo con términos sorprendentemente favorables. El banquero quedó impresionado con mi plan de negocio y especialmente con los contratos prefirmados que traía. 3 días después, volví al despacho de Diana. Esta vez fui yo quien dictó los términos. No voy a aceptar el puesto, dije directamente. Voy a fundar mi propia agencia. Diana se echó hacia atrás, visiblemente sorprendida. Alejandro, estás cometiendo un error. Te estamos ofreciendo una oportunidad única. Ya tengo mi oportunidad, respondí. Tengo 5 clientes de Nexas que me seguirán. Diana palideció. Eso viola tu contrato de no competencia. Sonreí. Un contrato que quedó invalidado en el momento en que Nexas permitió que Carlos robara mi propiedad intelectual sistemáticamente durante 6 años. Mi abogado está ansioso por litigar esto, si insistes. Era un farol, por supuesto. No tenía abogado aún y no estaba seguro de si mi argumento legal era sólido, pero Diana no lo sabía. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Una salida limpia, una carta de recomendación firmada por ti, y compensación por todas las ideas que Carlos robó y por las que Nexas se benefició. ¿Cuánto? Nombré una cifra que sabía que era exorbitante. Diana ni siquiera parpadeó. La mitad, respondió. 3/4. Hecho. Nos dimos la mano y 3 semanas después, Vértice Creativo abría sus puertas. Mi agencia. Mi nombre, mis reglas. Los primeros meses fueron vertiginosos. Contraté a un equipo pequeño pero brillante, incluyendo a Eva y a otros 2 colegas de Nexas que siempre habían reconocido mi talento. Establecí una política clara desde el principio. Cada idea llevaba el nombre de su creador y los bonos se repartían en función de la contribución real a los proyectos. El negocio floreció. En 6 meses duplicamos el número de clientes. En un año tuve que mudarme a unas oficinas más grandes y contratar más personal. La revista Marketing Innovador nos nombró Agencia Revelación del Año. Un día, mientras celebrábamos este reconocimiento, Eva se acercó a mi despacho, con una expresión extraña. «Hay alguien que quiere verte», dijo. Carlos Mendoza. Sentí un escalofrío. No había vuelto a ver a Carlos desde su despido humillante. Según los rumores, había estado desempleado durante meses, incapaz de encontrar trabajo en el sector. Su reputación estaba destruida. «Hazlo pasar», dije, preparándome mentalmente. Carlos entró y casi no lo reconocí. El hombre elegante y seguro de sí mismo había desaparecido. En su lugar había alguien demacrado, con barba descuidada y ojos hundidos. Su traje, otrora impecable, parecía ahora una talla demasiado grande. «Alejandro», dijo con voz ronca. «Carlos».
siéntate, por favor. Se acomodó frente a mí, mirando alrededor con una mezcla de admiración y amargura. Has hecho un buen trabajo aquí, dijo. Siempre supe que tenías potencial. Gracias, respondí secamente. ¿Qué puedo hacer por ti? Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre mi escritorio. Tengo información que podría interesarte. Sobre Diana Herrera y cómo maneja Nexas. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Y por qué me traes esto? Porque sé que fuiste tú, dijo, mirándome directamente a los ojos. Sé que modificaste la presentación del Banco Ibérico. Pusiste datos falsos, información plagiada. No era mi versión la que presenté ese día. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi pulso se aceleró. Esas son acusaciones graves, Carlos, especialmente viniendo de alguien con tu historial. Tengo pruebas, insistió, copias de seguridad que no encontraste, registros de actividad en mi ordenador que muestran exactamente lo que hiciste esa noche. Nos miramos en silencio durante un largo momento. ¿Qué quieres? Pregunté finalmente. Un trabajo, respondió. No como director, ni siquiera como ejecutivo, solo un puesto que me permita demostrar que todavía tengo valor. Casi me reí. La ironía era demasiado perfecta. El maestro rogando al aprendiz. ¿Y si me niego? Entonces enviaré mis pruebas a Diana, al Banco Ibérico y a todos tus clientes actuales. Era un farol. Tenía que serlo. Si realmente tuviera pruebas, las habría usado hace tiempo para limpiar su nombre. Adelante, dije, recostándome en mi silla. ¿Crees que alguien te creerá? Eres un ladrón de ideas desacreditado, Carlos. Un mentiroso compulsivo que fue sorprendido y expuesto. Yo soy el fundador de la agencia Revelación del Año. Su expresión se endureció. No me subestimes, Alejandro. No eres el único que sabe jugar sucio. Sonreí. ¿Sabes qué aprendí de ti, Carlos? Aprendí que en este negocio la percepción lo es todo. Y ahora mismo, la percepción es que yo soy un genio creativo que fue victimizado y que tuvo el valor de empezar de nuevo. Y tú eres un fracasado. De ese honesto punto, se levantó bruscamente, temblando de rabia contenida. Te destruiré, murmuró. No, no lo harás, respondí calmadamente. Porque si lo intentas, tengo mi propio. ¿Seguro recuerdas a Claudia, tu asistente en Nexas? La que renunció repentinamente después de esa fiesta de Navidad hace 2 años. Tengo sus mensajes, Carlos, los que te enviaba rogándote que la dejaras en paz. Y tengo los correos que tú le enviabas amenazándola con destruir su carrera si hablaba. Carlos se quedó inmóvil, el color abandonando su rostro. Eso es mentira, balbuceó. ¿Lo es? ¿Quieres arriesgarte? Me incliné hacia adelante. Vete, Carlos, vete y no vuelvas. Si me atacas, te destruiré completamente. No quedará nada de ti. Salió de mi oficina sin decir una palabra más. Nunca volvió. Hoy, 3 años después, Vértice Creativo es una de las 5 agencias más importantes del país. Tenemos oficinas en Madrid y estamos abriendo una en Lisboa. El año pasado, gané el premio al empresario del año en el sector. A veces, en las noches más oscuras, pienso en lo que le hice a Carlos. En cómo destruí sistemáticamente a un hombre que, sí, me había robado, pero que también me había dado mi primera oportunidad. Me pregunto si crucé una línea que no debería haber cruzado, pero luego recuerdo cómo se sentía ser invisible, cómo se sentía ver a alguien más, recibir los aplausos por mi trabajo, mi sudor, mis noches sin dormir. Y la duda se desvanece. En este mundo hay 2 tipos de personas, las que crean y las que roban. Durante demasiado tiempo, los ladrones han prosperado a costa de los creadores. Yo simplemente equilibré la balanza. Cuando contrato a nuevos talentos, les digo desde el primer día, aquí tu nombre irá. En tu trabajo, tu creatividad será reconocida y recompensada. Nunca tendrás que experimentar lo que yo experimenté. Lo que no les digo es el resto, que aprendí mis métodos más efectivos del mismo hombre al que destruí. Que la línea entre la justicia y la venganza es más fina de lo que la mayoría quiere admitir. Que a veces, para construir algo verdaderamente tuyo, primero debes estar dispuesto a quemar el suelo bajo tus pies.